Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico aquí en la capital colimense. Hoy es jueves 25 de junio del 2020 y hacemos el episodio de este podcast pensando en todo el estado de Colima y en cualquier lugar y en cualquier persona a la que le interese lo que sucede en este hermoso rincón del Pacífico Central mexicano. Seguimos en este esfuerzo por llevarles información verificada, contextualizada, que sea útil para regir nuestro comportamiento en esta compleja situación de salud pública que estamos viviendo. Prácticamente todo el esfuerzo de Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com, sigue enfocado en esta pandemia, la cobertura de esta pandemia, aunque también ya nos estamos abriendo a otros temas de relevancia para nuestro estado. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, primero, saliéndonos de los temas de la pandemia, vamos a contarles de un nuevo par de movimientos que se dieron el día de ayer en el gabinete del gobernador Ignacio Peralta Sánchez y les compartiremos también nuestra lectura de la salida de Arnoldo Ochoa González, de la llegada al gabinete de Quique Rojas y del enroque de la Sedescol a la Secretaría General de Gobierno de Rubén Pérez Anguiano. Por otro lado, vamos a actualizar toda la información de la pandemia, los casos que se han dado en el estado en las últimas 24 horas y también lo que nos ha contado la autoridad sobre cómo entiende que se originó este brote de COVID-19 en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. Ya inició la gran barata de la Marina, con descuentos hasta del 50%. Además, de sábado a martes, 12 meses sin intereses. Es todo para tu hogar. Y 6 meses sin intereses en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. La Marina va con tu estilo. La nota principal. El gobernador Ignacio Peralta designó el día de ayer a Rubén Pérez Anguiano como nuevo secretario general de gobierno, esto en sustitución de Arnoldo Ochoa González, quien se va a colaborar como secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Pérez Anguiano, quien desde hace poco menos de 2 semanas fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a donde llegó después de haber sido durante todo el sexenio coordinador de asesores del gobierno del estado, el gobernador Ignacio Peralta. Pérez Anguiano va a ser relevado en la Sedescol de este encargo, pues como secretario, por el exdirigente estatal priista Enrique Rojas, Quique Rojas. En una publicación en sus redes sociales, el mandatario estatal agradeció a Arnoldo Ochoa por su trabajo y la experiencia aportada a su administración durante el tiempo que formó parte de este gabinete. Les leo textual: he nombrado a Rubén Pérez Anguiano como secretario general de gobierno y a Enrique Rojas Orozco como secretario de Desarrollo Social. Confío en que ambos tienen la capacidad para hacer una excelente labor en sus nuevas responsabilidades. Estos cambios en mi gabinete se producen luego de que Arnoldo Ochoa González aceptó la invitación que recibió a una encomienda partidista a nivel nacional. Te agradezco, Arnoldo, todo tu trabajo y experiencia que aportaste a mi gobierno durante estos años. Habría que recordar que Arnoldo Ochoa González es secretario general de gobierno desde el arranque de esta administración en febrero, el 11 de febrero del 2016, pero llegó a esa posición desde el 1 de noviembre de 2015, cuando comenzó el mandato interino luego de la anulación de la elección constitucional, el mandato interino de Ramón Pérez Díaz. Él estuvo como secretario general de gobierno en esa etapa previa al proceso electoral extraordinario. Es una persona con experiencia, con interlocución entre los círculos priistas que le daba tal vez ese vínculo
al gobernador con algunos círculos de poder dentro del priismo en el estado de Colima. ¿Qué lectura podemos hacer de la salida de Arnoldo Ochoa y de estos nombramientos que se han anunciado el día de ayer? Pues el primero que yo haría es entendiendo que si a Rubén Pérez Anguiano lo nombran hace 2 semanas secretario de Desarrollo Social y ahora secretario general de Gobierno, es que la salida, aunque sí pasó por su aval, aunque si se anunció públicamente en un evento del dirigente nacional del PRI, pues sí lo conocía el gobernador, me parece que no es que lo conociera con antelación y que no es una salida que buscó el propio gobernador. Y esto lo digo porque también se han dado algunas especulaciones de si tuviera relación con los temas de seguridad que se han vivido en el estado. Yo no tengo ningún elemento para corroborar esas lecturas que algunas personas y personajes políticos han hecho. Más bien lo que yo puedo entender del movimiento es que es una salida que se da por interés de Arnoldo Ochoa, por una invitación partidista, que seguramente él buscará estar cerca de la dirigencia nacional del partido porque tendrá algún interés tal vez como el que tuvo en 2018 de ser diputado federal por la vía plurinominal, y cree que estando allá quizás es más sencillo obtener esa candidatura en una buena posición dentro del listado de la 5ª circunscripción. Y digo que me parece que no es un movimiento que haya buscado el propio mandatario estatal, sin hacer yo ninguna evaluación en este momento de la gestión de Arnoldo Ochoa, porque pues si no, habría tenido ya a su reemplazo. Y el que sea Rubén Pérez me parece que demuestra que no tenía listo al que iba a ser el reemplazo de Arnoldo Ochoa. Ese es un tramo del análisis que se puede hacer. El otro tramo del análisis tiene que ver con por qué no llega Enrique Rojas a la Secretaría General de Gobierno. Se había anticipado que se iba a incorporar al gabinete. El propio dirigente nacional del PRI dijo que iba a haber una sorpresita para el dirigente saliente en el evento en que el que le tomó protesta a José Manuel Romero como dirigente estatal del PRI. Es decir, ya se sabía que se iba a integrar al gabinete de Nacho Peralta. Pero ¿por qué no llega a la Secretaría General de Gobierno? Mi lectura, no lo puedo asegurar porque no tengo elementos, no me lo ha dicho el gobernador, no lo he hablado con nadie de su círculo, pero mi lectura es que el perfil con un tatuaje, el logotipo del PRI en la frente de Quique Rojas, pues imposibilitó que llegara a la Secretaría General de Gobierno, porque ahí, en el cierre de esta administración, en la interlocución con otros poderes cuando se tienen temas complejos como la búsqueda de que se autorice en el Congreso del Estado y que esto requiere una mayoría calificada de un crédito de largo plazo y otros muchos temas, pues me parece que alguien con un perfil claramente partidista y aparte de partidista, muy combativo en lo partidista, pues hacía que no fuera el idóneo para esa posición donde se requiere mano izquierda, donde se va a requerir también en el proceso electoral pues un enfoque totalmente apartidista e institucional. Entonces yo creo que al final pues eso hace que le busque un acomodo en alguna posición y que sea Rubén Pérez el que asuma la Secretaría General de Gobierno porque tiene más interlocución con los otros colores partidistas que hay en posiciones de importancia en el estado de Colima. Y también yo resaltaría de esta decisión del gobernador Ignacio Peralta de nombrar a Rubén Pérez, pues que está nombrando una persona con quien tiene una relación de mucha confianza. Recordemos que son amigos, que se conocen desde la época en que ambos vivieron en la Ciudad de México, que estudiaron por allá, y que la gente que conoce las biografías de ambos, bueno, aseguran que vivieron incluso en el mismo departamento durante una época. Hay una amistad, hay mucha confianza y llega una persona de todas las confianzas del gobernador a la Secretaría General de Gobierno. No llega Quique Rojas, me parece, pues porque es claramente un soldado del PRI, como el soldado del PRI que se fue a tareas partidistas en el Comité Ejecutivo Nacional. La evaluación que se puede hacer de la gestión de Arnoldo Ochoa es otra cosa.
Yo creo que si le toca parte de la política interna, pues obviamente lo que puede coordinar de las instituciones de seguridad y de en su momento cuando había Procuraduría de Procuración de Justicia, pues ahí sí hay saldos pendientes, es decir, no se entregaron los resultados que la ciudadanía esperaría. Si dentro de sus funciones estaba también la coordinación con el legislativo, pues con la anterior legislatura sí logró muchas cosas, pues logró la mayoría, una mayoría que inicialmente no tenían. Pero en la actual legislatura me parece que no han logrado sacar una sola de las votaciones que tenían interés, quizás las del paquete económico, más en los términos que quería el Ejecutivo estatal, pero el resto de la relación pues no pudo lograr que fuera más tersa con el legislativo local, y eso pues alguna responsabilidad tendrá el hoy exsecretario general de gobierno. Hasta ahí dejo mi análisis, que no es una verdad absoluta, es mi lectura de estos movimientos políticos. Las breves. ¿Qué tenemos que informar sobre la pandemia? Bueno, comenzaría diciéndoles que en las últimas 24 horas se dieron 20 nuevos casos y 2 defunciones se registraron en las últimas 24 horas en el ámbito estatal. Con esto hemos llegado a 456 casos confirmados acumulados en el estado de Colima y se han descartado 745 casos como negativos. Hay otros 83 casos sospechosos. A nivel nacional, llegamos por encima de los 196,000 casos, hay otros 62,000 casos en la categoría de sospechosos y se ha superado las 24,000 defunciones, 24,324 defunciones por este padecimiento respiratorio. Es el corte de las 19 horas de la Secretaría de Salud Federal, corte de las 19 horas del día de ayer. A nivel global, 9.4 millones de contagios y más de 483,000 fallecidos, cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, regresando al ámbito local, la Secretaría de Salud, como ya les adelantaba, reportó ayer por la noche 20 nuevos casos positivos y 2 defunciones. Con esto llegamos a 456 casos confirmados acumulados y 63 fallecimientos. La dependencia estatal detalló que las defunciones corresponden a una persona menor de 45 años y a otra mayor de 65 años, que ambas estaban hospitalizadas en calidad graves y ambas eran originarias de Manzanillo, aunque precisó la autoridad sanitaria que uno de los pacientes era positivo a COVID, mientras que el otro falleció en la categoría de sospechoso de COVID y estaba a la espera del resultado del laboratorio. Entonces, lo que se da en las últimas 24 horas es la confirmación del positivo, aunque uno de los dos fallecimientos, este fallecimiento, pues no se registró en las últimas 24 horas. De los 20 nuevos casos positivos de COVID, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado también explicó que 11 son mujeres y 9 son hombres. Las mujeres pacientes son de edades entre los 20 y los 65 años. 10 de ellas están en tratamiento ambulatorio y una está hospitalizada grave. Sobre la residencia de las pacientes se especificó que una es de la capital del estado, 2 son de Tecomán y 8 pertenecen a Manzanillo. Es decir, 8 de 11, cerca del 70%, cerca de 2/3 partes de las pacientes son de Manzanillo. Sobre los nuevos casos que son varones, que son 9, se explicó que sus edades van de 20 a 60 años de edad, que 5 de ellos reciben tratamiento ambulatorio y que 4 están hospitalizados en calidad de graves. 1 de los pacientes reside en Coquimatlán, 2 en Tecomán y 6 en Manzanillo. Otra vez una cifra cercana a 2/3 partes en Manzanillo. La Secretaría de Salud señaló que también se encuentra hospitalizada una mujer que dio positivo a COVID-19, pero que es originaria de otro estado, así es que ese caso no queda confirmado aquí, sino en el lugar de residencia, en la entidad de residencia habitual de esta mujer. Se tiene registro de otros 83 casos sospechosos, de los cuales 37 están en sus domicilios y 43 están hospitalizados. Hay otras 3 defunciones pendientes de resultado de laboratorio. Manzanillo se mantiene
con la cifra más alta de pacientes positivos acumulados en lo que va de la pandemia. Registran un total de 308 pacientes de los 456. Otra vez la cifra de 2/3 partes. 2/3 partes de esta pandemia están en el puerto de Manzanillo. 2/3 partes en uno de los 10 municipios del estado. Otro de los temas que tenemos que mencionar sobre la pandemia aquí en el estado es lo relacionado con el brote de coronavirus en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo. La epidemióloga de la Secretaría de Salud Estatal, Diana Carrasco, explicó que aunque se restringieron en su totalidad las visitas a los cerezos desde el 9 de abril, la entrada y salida del personal que ahí labora, más la entrada de nuevos internos, pues ha puesto en riesgo a todos los que se encuentran en el reclusorio. Así es que vamos a escuchar parte de los posibles escenarios que dieron pie a este brote. Si bien se redujo al 9 de abril la totalidad de visitas en familiares, se han ingresado nuevos internos al reclusorio, se ha tenido órdenes de aprehensión y reaprehensión, ha habido internos también que van a atenciones médicas porque efectivamente ellos como nosotros todos tenemos algunas enfermedades crónicas, entonces van a atención, también el personal entra a trabajar, eso es evidente. Las personas tienen que entrar a trabajar, entonces todo esto nos está poniendo en un riesgo. Sin embargo, ya lo redujimos con las visitas, que eso entra en un protocolo que no nada más es en el estado, es un protocolo de restricción de visitas a nivel nacional, porque lo que queremos en cuestión de salud pública es reducir el riesgo. La epidemióloga también explicó que desde el 21 de junio pasado, hace unos días, se tiene en resguardo voluntario dentro del propio cerezo y por 14 días al personal de seguridad, a los administrativos y a los médicos que ahí laboran. Destacó la epidemióloga que gracias al apoyo de todos los involucrados, estas acciones están resultando exitosas. Hay que recordar que hace algunos días nos habían informado que eran 11 los casos de COVID en el cerezo de Manzanillo, que todos ya estaban saliendo, que solo quedaba uno que tenía todavía síntomas y que ninguno había estado grave, que todos habían sido pues atendidos ahí mismo, ¿no? Recibiendo pues el aislamiento necesario para no contagiar al resto de los internos. Así es que o un nuevo ingreso de un recluso nuevo en el cerezo de Manzanillo o alguno de los trabajadores que no presentara síntomas y que hubiera contagiado. Ese fue el origen según la autoridad estatal. Y con esta información terminamos el episodio de hoy. A nombre de todo el equipo de Estación Pacífico, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el jueves que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron